Muy buenos días a todos. Estamos dando inicio al comité GSC correspondiente al 28 de junio de 2018. En el calendario que tenemos para el día la cifra de ventas minoristas en Japón, la cual estuvo por debajo de lo esperado, crecimiento de solamente 0.6% frente a una expectativa que superaba el 1%. En Alemania, el día de hoy se dio a conocer los indicadores de confianza del consumidor, la cual se mantuvo inalterada, no descendió en 10.7%. También tuvimos en Alemania la publicación de la inflación, versión preliminar para el mes de junio, reduciendo de el 2.2 al 2.1%. En España igualmente también tuvimos la versión preliminar de inflación, la cual se aceleró del 2.1 al 2.3%. Y en la zona euro el indicador de confianza económica, superando expectativas, moderándose un poco menos de lo que el mercado había anticipado, y confianza del consumidor en línea con la expectativa de la medición final del mes de junio, menos 0.5 unidades. Con respecto al Reino Unido, el día de hoy tenemos declaraciones de el economista en jefe de la entidad, y en los Estados Unidos la segunda revisión del cálculo de PIB del segundo trimestre del año, el cual acaba de ser anunciado con un ajuste al 2% del 2.2%, consumo de los hogares un poco más débil, creciendo solamente 0.9%, y el indicador, el deflactor del PIB, el cual subió más de lo anticipado, del 1.9 al 2.2%. Con relación también a los Estados Unidos, declaraciones de dos miembros de la Fed, James Bullard de la Reserva de San Luis y Rafael Bostic de la de Atlanta, colocación de tesoros a 7 años por 30 billones de dólares, y tal vez lo más relevante del día, hoy se conocerá la segunda etapa de evaluación de las pruebas de tensión a las principales entidades financieras en los Estados Unidos o que hacen presencia en los Estados Unidos. Recuerden que no solamente son compañías de capital estadounidense, sino también hay empresas o bancos de capital europeo en esto, algo que hablaremos más adelante. En Colombia, publicación del dato de desempleo, y en noticias económicas, hoy una jornada un poco atípica, pocos anuncios. Banco Central de China anunció que mantendría su política monetaria inalterada, aunque estaría realizando un monitoreo cuidadoso a la desaceleración económica. Sin embargo, nos llama la atención, pues hace solamente 2 días había reducido el encaje bancario para algunas entidades financieras. En Brasil, debido a la huelga del mes de mayo, el Banco Central redujo el pronóstico de crecimiento del 2.6 al 1.6%. Sin embargo, en Brasil no todo parece ser malo. La morosidad cayó por cuarto mes consecutivo a un nivel del 4.6%. Es el nivel más bajo de morosidad de los últimos 3 años. Y con relación a Petrobras, si el Congreso llegara a aprobar una ley que está en estudio actualmente, la compañía podría vender participaciones en costa afuera de varios yacimientos y levantar cerca de 28 billones de dólares. Con relación a los mercados de capitales, en el mercado accionario nuevamente tendencia bajista. Ustedes pueden ver la primera columna marcadamente roja, descensos generalizados y con mayor afectación en mercados emergentes. Como ustedes pues seguramente ya están acostumbrados, continuamos con el tema de las tensiones comerciales. Y hoy día de publicación de la segunda etapa del estrés test, seguramente Goldman Sachs, Morgan Stanley, Deutsche Bank estarán muy pendientes de lo que significará la decisión de la Reserva Federal en cuanto a si establece o no restricciones para la repartición de dividendos y o la recompra de acciones. Recuerden que la semana pasada, en la primera etapa, simplemente me informan que estas pruebas de estrés sugieren que tienen capital suficiente para hacer frente a escenarios muy negativos desde el punto de vista económico. Sin embargo, en esta semana lo que vamos a ver es si ese nivel de capital permite hacer repartición de dividendos. Parte de los análisis del día de hoy son de carácter cualitativo, donde estarán los ojos puestos especialmente en el tema de Deutsche Bank. Y finalmente, luego de 7 años, Apple y Samsung alcanzan un acuerdo por toda esa disputa en temas de patentes. Ya la multa había sido fijada en casi 600 millones de dólares. Samsung había pagado cerca de 400 millones, estaban pendientes un poco menos de 200 millones de dólares para el pago, y por el momento se desconoce los términos de esta colaboración, pues digamos, o de este acuerdo alcanzado entre ambas compañías. Y en otras noticias corporativas, el día de ayer ya Disney obtuvo la aprobación por parte
de los reguladores estadounidenses para la compra de Fox. Pues les recuerdo que la oferta que había sido lanzada y modificada la semana anterior fue ajustada a 71.300 millones de dólares, pero pues los agentes reguladores dijeron que solamente aceptarían esta compra bajo la condición de que Disney venda todas las 22 cadenas deportivas regionales que tiene actualmente. La adquisición no incluye las emisoras de alcance nacional que son Fox News, Fox Business y Fox Sports. Disney se compromete a vender ESPN, que es su propia cadena de red deportiva, para poder concretar entonces la compra. Y en cuanto a los futuros del Standard Poor's, vemos que continúan con cierta estabilidad a pesar de que teníamos la primera señal de posible agotamiento en el corto plazo. Lo que estamos viendo es que se mantienen cerca de ese nivel de máxima pérdida que está señalado en la gráfica por la línea azul, lo que sería el nivel de los 2.700 puntos. Y el día de ayer, de hecho, pues cerraron la jornada con pérdidas por la renovada pues incertidumbre sobre la posición que esté tomando Estados Unidos frente a las inversiones chinas en compañías de tecnología. Este fue el sector más afectado, de hecho retrocedió un 1,5% y los demás sectores se vieron presionados también a la baja por la apreciación del dólar que veremos posteriormente desde la parte técnica. Entonces, permanecemos sobre ese nivel de los 2.700 en medio de la tendencia positiva de corto y largo plazo, donde les recuerdo que es el nivel a controlar. Si se llega a atacar, estaríamos cerca a los niveles de los 2.650 puntos o por el contrario, la resistencia que se ubica cercano a los 2.800 puntos. Como les mencionaba, el dólar continuó bastante fuerte frente a las monedas del G10 durante la jornada de ayer. Lo que ya estamos viendo hoy es un panorama con variaciones mixtas. Algunas monedas fuertes del G10 ganan, lo que sería el dólar canadiense y el euro, pero en el terreno negativo también vemos retrocesos de la libra esterlina y el dólar neozelandés. En cuanto a las monedas de mercados emergentes, pues el panorama es bastante semejante, pérdidas y ganancias para muchas de ellas. El peso mexicano lidera entonces el avance positivo, un avance del 1,03% y la lira turca avanza el 0,95%. Sin embargo, pues sobre este acuerdo que ha sido una de las monedas emergentes más golpeadas de lo corrido del año. Y en cuanto a las monedas emergentes, también el peso chileno ayer por algunos analistas dicen que seguirá depreciándose en el corto plazo, pero prevén algo de recuperación para lo que sería final de año si la economía pues presenta una mejor dinámica y también dependiendo entonces de la dinámica que se presenta en los precios del cobre, que es el principal producto de exportación de este país. Y pasando con el petróleo, vamos a ver que el día de ayer nos sorprendió entonces la cifra oficial de inventarios. Esta registró una caída de 9,8 millones de barriles, muy semejante al dato que habíamos reportado en API y que sería entonces la caída más pronunciada desde septiembre del 2016. Sin embargo, algunos analistas comentan que esto está dentro del rango medio histórico para esta época del año, pero pues sí, continúa siendo una cifra bastante fuerte de caída en inventarios y que generó entonces que el movimiento al alza que ya veníamos registrando desde el 22 de junio se profundizara aún más, una sucesiva explosión de volatilidad que fue registrada el 26 y por ende ya con el dato del día de ayer llegamos al nivel de los $72 el barril, el reciente máximo que fue alcanzado durante mayo y que representa entonces una valorización de más del 7% desde que fue anunciada nuestra señal de cambio de tendencia. Así que ya completamos lo que serían 5 jornadas de consecutiva alza para los precios del petróleo. Nivel objetivo de los 72, ya posterior a este lo que sería los 74, pero son niveles que no hemos visto desde noviembre del 2014 y por ende pues consideraríamos que puede poner algo de resistencia a este nivel de los 72 o consolidarse dentro de este nivel o hacer algo semejante a lo que vimos durante mayo, que es estabilizarse cerca de los 71 y $72 el barril. Gracias, Natalia. Con relación al mercado de renta fija, vemos nuevamente demandas con ese sesgo de refugio, manteniendo las tasas de tesoros a 10 años en niveles del 2,83, 2,82%, muy parecido a lo que teníamos el día de ayer. Con relación al tema específico de cómo viene
las recomendaciones de los diferentes casas de inversión en cuanto a lo que esperan en los tesoros. Recuerden que hace un par de semanas JP Morgan manifestaba que las tasas de tesoros a 10 años llegarían a niveles del 4%. Sin embargo, por ahora se ha limitado a afirmar que es solo cuestión de tiempo para que las tasas alcancen niveles del 3%. Eso básicamente lo ven en un marco de corto plazo. Por otro lado, esta visión de tasas del 4% para el largo plazo también es partida por los sectores de Franklin Templeton, mientras que PIMCO tiene un objetivo un poco más moderado que va del 3 al 3,5% y Morgan Stanley es el que se diferencia de todas estas grandes casas de inversión, anunciando o afirmando que el pico de tasas fue alcanzado en el mes de mayo. Con relación a los mercados emergentes, estamos viendo el día de hoy una leve pérdida en bonos latinoamericanos, Brasil y Argentina, como ustedes pueden ver acá, cerca de 3 a 6 puntos básicos de incremento en las tasas de descuento. Y en Europa, lo que es Grecia e Italia, se alejan un poco de esa dinámica favorable del resto de mercado. Para Moody's, el fortalecimiento del dólar será un evento negativo de crédito para mercados emergentes, especialmente Argentina, Ghana, Mongolia, Pakistán, Sri Lanka, Turquía y Zambia. Según este mismo reporte de Moody's, hay otros países que de corto plazo no son vulnerables, pero que de mantenerse la situación sí tendrían problemas, entre los que están Chile, Colombia, Indonesia y Malasia, mientras que hay otros mercados emergentes que, digamos, están completamente blindados ante esta situación del dólar por sus menores requerimientos de recursos de inversión extranjera, como son el caso de Brasil, China, India, México y Rusia. Esto es interesante ver ya este tipo de análisis teniendo en cuenta pues la preocupación que hemos tenido durante este trimestre que tal vez ha sido uno de los peores para los mercados emergentes como un todo. Hasta aquí el reporte internacional. Damos entrada al informe Colombia donde hay varios anuncios de carácter corporativo. El primero de ellos tiene relacionado con ETB, la cual anunció un plan de desvinculación voluntaria de trabajadores, con lo que pretende recuperar algo de competitividad frente a otras compañías del sector. Para ETB o la gerencia actual de ETB, la carga laboral de la compañía es el doble de lo que tiene su competencia, por eso es importante tratar de hacer ahorros y en cierta medida le permite la convención colectiva reducir su planta de personal hasta en un 5% sin infringirla o sin, digamos, estar violando los términos o ese clausulado alcanzado con los dos principales sindicatos de la compañía. La gerencia también estableció que en los últimos 2 años ha implementado ahorros por casi 635 mil millones de pesos y que esperaba que no tuviera mayor traumatismo en la operación en este plan de desvinculación voluntaria. Desde nuestro conocimiento no es la primera vez que la empresa de teléfonos de Bogotá intenta implementar este tipo de planes, sin embargo en las alcaldías bueno, en los últimos 3 periodos de alcaldías diferentes, excluyendo el actual, la planta de personal en vez de reducirse se aumentó y es por eso que nuevamente ha tenido que salir a reducir la nueva administración estos costos laborales. Los sindicatos están oponiéndose a este plan, teniendo en cuenta que ya en las últimas jornadas se ha conocido que 42 afiliados a esos sindicatos han sido desvinculados de la empresa. Por otro lado, Standard Poor's ratificó la calificación internacional triple B- a Ecopetrol con perspectiva estable y también la calificación individual, es decir, esa que alcanzaría la empresa sin el apoyo de su principal accionista en W+, destacando obviamente las buenas métricas y el fortalecimiento financiero de la compañía y el arranque de la refinería de Cartagena con los resultados consecuentes de esta operación. Esto es todo por ahora, los dejamos con Natalia. Pasando con el índice Colcap, este se mantuvo estable sobre los 1540 puntos, a pesar de que estamos viendo una señal de tendencia a la baja, pues ya hemos visto algo de recuperación, se mantiene sobre ese nivel de congestión en el que pues lo hemos observado durante los últimos 3 meses, lo que es los niveles de abril, mayo y junio, vemos que el nivel de los 1550 ha pues representado entonces este nivel de estabilidad para el índice en el corto plazo. Así que para tener lo que sería confirmación de un cambio de tendencia, tendríamos que superar la zona de los 1560 puntos y consolidarse por encima, pero por el momento consideramos que se mantendrá entre el rango de los 1530 a los 1560 puntos. Y en noticias corporativas bastante importantes, con concreto el día de ayer a través de información relevante reveló que la superindustria
la Superintendencia de Industria y Comercio inició una actuación administrativa para determinar si incurrió en algunas prácticas restrictivas de competencia en el proceso licitatorio que tiene en el tercer carril del tramo Bogotá-Girardot. Si no llega pues, a darse una explicación suficiente para la SIC o satisfactoria por la obstrucción, podría imponer una multa de hasta 78.000 millones de pesos y pues es bastante relevante dado que esto no le alcanzaría incluso con las utilidades que registró la compañía para el 2017, que estas fueron de 71.439 pesos, lo cual pues sería una señal de alarma bastante importante. Así que seguiremos haciendo seguimiento a lo que es esta noticia y cómo se desarrolla entonces la investigación que inicia la SIC frente a Conconcreto. Y pasando ya con las noticias relacionadas con Cementos Argos, se conocieron los resultados de la colocación de bonos ordinarios que estaba hasta por un monto de 500.000 millones de pesos, donde se recibieron entonces demandas por 725.000 millones, lo que representa un apetito entonces de 1.81 veces el monto ofrecido. Los recursos, les recuerdo que serán destinados exclusivamente para reducir los pasivos financieros y frente a esto pues es bastante relevante dado que este ha sido uno de los factores de riesgo que hemos venido monitoreando en los resultados financieros de la compañía, lo que son niveles altos de apalancamiento después de lo que fue la adquisición de la planta de Martinsburg en Estados Unidos y pues que esta colocación podría ayudar un poco a que se aplaque estos niveles que no son todavía muy altos respecto a su competencia, pero pues sí se mantienen, digamos que en la parte alta del rango y generarían entonces algo de estabilidad para las cifras financieras. Desde la parte técnica ya vemos que se ha mostrado una señal de cambio de tendencia en el corto plazo, por la cual el día de ayer ya enviamos nuestra recomendación de compra con nivel objetivo cercano a los 10.800 pesos, lo que representaría una valorización cercana al 11% desde el nivel actual. Les recuerdo que pues desde la parte técnica pues estamos viendo entonces el ataque a ese nivel de los 9.400 pesos y desde la parte fundamental lo que sería entonces posible recuperación para el segundo semestre del año y nos mantenemos un poco tranquilos con lo que sería Cementos Argos respecto al sector cementero, dado que las operaciones en Estados Unidos pueden aplacar un poco lo que sería el desempeño débil o el inicio de esa recuperación y reactivación de despachos de cemento y concreto en Colombia. Así que recomendación de compra con nivel objetivo sobre los 10.800 y nivel de máxima pérdida de control cercano a los 9.200 pesos. Y finalmente, lo relacionado con Celsia, vemos que continúa entonces esta tendencia positiva, sin embargo, tuvimos una primera señal también de posible agotamiento sobre ese nivel de los 4.600, pero pues este corresponde con el nivel en el que se ha mantenido la acción durante los últimos meses, ya casi un año que completa dentro del rango, así que los niveles continúan siendo los 4.500 como soporte de corto plazo y la resistencia ubicada en los 4.800 pesos. En cuanto al peso colombiano, continúa entonces ese movimiento al alza, se mantiene por encima de los 2.940 pesos, por encima también de la primera banda del indicador y mostrándose resiliente a lo que sería el avance en los precios del petróleo. Les comentaba el día de ayer, pues ya esa correlación que era usualmente negativa entre ambos activos ya se ha perdido y digamos que ha disminuido durante los últimos meses, con lo cual pues va muy en línea más bien a lo que es la fortaleza del dólar frente a las principales monedas globales. Así que monitorear en el mercado intradiario los niveles de los 2.920 y el nivel Fibonacci y último soporte cercano a los 2.900 pesos. Y finalmente, en lo relacionado con los test del 2024, estos cerraron sobre el 6.20 en la jornada anterior y vemos una apertura ligeramente por debajo de ese nivel. En el 6.18 se mantiene la tendencia positiva en términos de tasa por encima de la primera banda del indicador y pues los niveles a monitorear estarían sobre el 6.11 y el 6.06 en el corto plazo. Aquí damos por finalizado el comité del día de hoy. Les recordamos conectarse todos los días por redes sociales. Feliz día.